ver la práctica de sistema alemán y el lunes entiendo que vamos a ver las últimas dos de sistemas, que es americano y directo. Que están entrando más alumnos. Ahí está. Esperen que sigan entrando. Bien, bueno, entonces hasta ahora veníamos viendo el sistema francés, ¿sí? Como dijimos la clase pasada, acuérdense de saberse las características de los préstamos, no solo todas las fórmulas, porque en un ejercicio de parcial puede aparecerles directamente el nombre del sistema bajo cual resolverlo o puede aparecer las características del sistema y ustedes tienen que identificar cuál es para saber qué fórmulas aplicar. Entonces, las características ahora del sistema alemán que vamos a ver es que básicamente las cuotas ahora ya no van a ser más constantes como veíamos en sistema francés, sino que ahora las cuotas que se van a pagar van a empezar a ser decrecientes. Esperen que hay alumnos en espera. Bueno, no me deja ver. Ahí está. Entonces, las cuotas que dijimos ahora que se van a pagar van a empezar a ser decrecientes, ¿sí? A diferencia del sistema francés que las cuotas eran constantes. Los intereses se van a pagar sobre saldo de deuda, ¿sí? Y recuerden que dentro de una cuota hay parte de interés y parte de amortización. Entonces, los intereses, si se va a ir pagando amortización, los intereses que van a ser más chicos, van a ir siendo decrecientes, ¿sí? Porque yo en cada cuota que pague, una parte va a ser para cancelar la deuda, por ende los intereses cada vez van haciendo más chicos porque voy a pagar sobre un saldo de deuda menor. Y si las cuotas dijimos que van a ser decrecientes y los intereses son decrecientes, la amortización va a ser constante. Es decir, ahora en un sistema alemán lo que se paga siempre igual es la forma para devolver lo que es el valor del préstamo. ¿Sí? Si el valor del préstamo son 100 pesos y dijimos que lo vamos a pagar en 10 cuotas, la amortización ahora van a ser 10 pesos en todas las cuotas y dentro de cada cuota, al ir pagando 10 pesos, los intereses que voy a pagar van a ser sobre el saldo de deuda, por ende van a ir siendo decrecientes. Entonces, en total la cuota va a ser decreciente. Esa es la característica principal del sistema alemán. Entonces, ahora ya todas las fórmulas, obviamente, que veíamos para el sistema francés ya no sirven. El sistema alemán va a tener sus fórmulas específicas y a diferencia de cómo resolvíamos muchos ejercicios que todas las cuotas eran iguales, ahora ya para lo que es el sistema alemán, si quieren una cuota en particular, me va a tener que aclarar de qué sistema, qué cuota, qué número de cuota se está refiriendo, ¿sí? Porque como vimos, cada cuota es distinta. Entonces, ahora en un ejercicio me va a tener que decir calcular la cuota número 5, la cuota número 6, etc. Vamos a ver un poco las fórmulas dentro de lo que es el sistema alemán, vamos a repasarlas. Entonces, lo primero que tenemos es la T minúscula K, que es la amortización de la cuota K. Ahora, como dijimos, todas las amortizaciones son iguales y son constantes, por ende, la fórmula para encontrar la amortización es el valor del préstamo dividido N.
¿sí? El valor del préstamo dividido la cantidad de cuotas. Y una vez que sacamos la T minúscula, va a ser igual para todos, ¿sí? T1, T2, T3, T4, etc. La amortización, el total amortizado, que es la T mayúscula, como dijimos antes, era la sumatoria de todas las T minúsculas, así que ahora si son todas las T iguales, lo podemos resumir que la amortización en el periodo K, que incluye la cuota K, es K mayúscula por la amortización. T1, T2 son todas iguales, así que acá no se mareen con la T minúscula 1 o T minúscula de un número, porque son todas iguales. ¿Sí? Entonces, la amortización acumulada hasta un momento determinado son las K cuotas que pagamos por la amortización, que es toda igual. ¿Sí? O sea, acá está reemplazado en la segunda, la T mayúscula K es igual a K por S0 sobre N, donde reemplazamos la T minúscula 1 por la fórmula de la amortización. De vuelta, las cuotas es la suma de los intereses más la amortización. Dijimos que son decrecientes. Para el saldo de deuda, acá vamos a ver el retrospectivo, ¿sí? Donde es mucho más fácil, que va a estar formado por el valor del préstamo por 1 menos K menos 1 sobre N, ¿sí? Es decir, el valor del préstamo menos la parte de las K amortizaciones que ya fui entregando. Luego los intereses, como dijimos, es sobresaldo de deuda, así que es el valor del préstamo por la tasa de interés. Recuerden que el interés, el I sub K, es el interés que estamos pagando en la cuota K, y eso va a estar formado por el SK, ¿sí? Que es antes de pagar la cuota K, es el saldo de deuda antes de abonar la cuota K, pues justamente queremos averiguar cuánto tiene que pagar en la cuota K. Entonces es lo que se debe antes de pagar la cuota K por la tasa de interés. Si reemplazamos la fórmula del SK por la fórmula que vimos más arriba, el interés va a estar en función, o lo puedo sacar en función del valor del préstamo, el N, que es la cantidad de cuotas, y la tasa de interés. ¿Sí? De vuelta, vayan viendo con qué datos voy sacando cada uno de las variables, o qué datos necesito para poder encontrar, por ejemplo, la amortización, la tasa de interés, para saber en un ejercicio, ¿sí? Si tengo ciertos datos, qué datos puedo ir encontrando. Entonces, para el interés de un momento determinado, para una cuota determinada, necesitamos el valor del préstamo, la tasa de interés y el plazo de las cuotas, el N. Bien, el total amortizado, que es el T mayúscula sub N, dijimos ya que tiene que ser igual al valor del préstamo, y como todas las cuotas de amortización son iguales, N veces por la T minúscula nos va a dar el total amortizado. Y acá aparece un concepto que lo vamos a anotar con la letra H, ¿sí? Acá dijimos que las cuotas son decrecientes, la amortización es constante, por ende los intereses dijimos que son decrecientes, ¿sí? Pues se van pagando sobre saldo de deuda, y esa proporción que va a ir disminuyendo cuota a cuota lo vamos a llamar H, ¿sí? Que básicamente es lo que va a ir disminuyendo los intereses, y ese H a lo último, ¿sí? En la última cuota, en la cuota N, SH, esa proporción que va a ir bajando van a ser los intereses, y este H también lo podemos sacar como la T minúscula por I. Y ya vamos a ver para qué nos sirve este H, ¿sí? Para calcular los intereses en un periodo determinado, pero sepan que lo que va decreciendo cada una de las cuotas, periodo a periodo, es este H, y este H básicamente va a ser el total la amortización de ese periodo, que básicamente son todas iguales, la T minúscula por la tasa de interés. ¿Sí? Llevándolo un poco más a las fórmulas, por ejemplo, los intereses, que ya vimos cómo se sacan en función del valor del préstamo, la tasa de interés y el plazo, también podemos sacarlo en función de intereses de otro periodo. ¿Sí? Por ejemplo, los intereses en el periodo 5, para la cuota 5, esto ya acá, lo que aparece acá son relaciones según la práctica de según qué datos tengan, qué otras cosas pueden ir sacando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los intereses en el periodo 5 los podemos calcular como los intereses en el periodo 3, ¿sí? 5 menos 2, menos 2 por H, ¿sí? 2 veces lo que va a ir decreciendo cada una de las cuotas. Entonces, de vuelta, los intereses en el momento 5 los podemos calcular como los intereses en un periodo anterior, restándole, porque recuerden que los intereses van a ser decrecientes,
2 veces la proporción fija que va disminuyendo cuota a cuota, ¿sí? ¿Y esta relación para qué nos puede servir? Bueno, porque a veces el dato que nos puede dar son los intereses en 2 periodos determinados y despejando el H, como el H es el total en la amortización por la tasa de interés, quizás sabiendo el valor de H, después podemos reemplazarlo en la amortización o para despejar la tasa de interés. ¿Sí? Esa es una relación que les puede servir. También teniendo el valor de 2 cuotas. ¿Sí? Si ya saben que el valor de la cuota K más 1 es un dato y saben el valor de la cuota anterior, porque recuerden que las cuotas son distintas, entonces restándole H, porque dijimos que es lo que va decreciendo en cada una de las cuotas, pueden despejar la cuota siguiente. ¿Sí? Son relaciones de vuelta que en ejercicios seguramente les sean útiles. Y después esta fórmula, a ver, díganme si la vieron con Cristian, creo que no, que son los intereses en 2 periodos determinados, la última de acá, los intereses entre un periodo y otro. ¿La vieron con Cristian? Creo que no. Bien. Generalmente no la da, pero la vemos así en la práctica porque algunos ejercicios se los pide. Para calcular los intereses en 2 periodos determinados, y acá está determinado como MK, pero pueden ser entre 0 y N o entre 2, 10, lo que sea, ¿sí? 2 periodos genéricos. Tenemos que aplicar toda esta fórmula de acá, donde ya la vamos a ver en un ejercicio particular, pero viéndola un poco es K menos M, es decir, los periodos, si nosotros tenemos que se pagan 10 cuotas y queremos calcular los intereses de todo el periodo de 0 a 10, ¿sí? Acá va a ser 10 menos 0 por la cuota, en este caso del primer término más 1, ¿sí? Si estamos calculando los intereses de 0 a 10, será la cuota 1, 0 más 1, o sea, la primera cuota. Recuerden que acá las cuotas son distintas, entonces si queremos calcular los intereses de 0 a 10, será la cuota 1, si queremos calcular los intereses de 4 a 10, será la cuota 5, etc. Pero acá cada cuota, como a diferencia del sistema francés, ya no son todas iguales, tendremos que encontrar la cuota específica que necesitamos. Entonces, acá van a ser la cantidad de periodos por la cuota específica que necesitemos, menos H, que H ya vimos que es la amortización por la tasa de interés, por K menos M menos 1 dividido 2, menos la amortización. ¿Sí? Y recuerden, acá está la fórmula que el H que está acá es la T minúscula por los intereses. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que van a tener que aplicar si les pide los intereses en 2 periodos determinados. Ya la vamos a ver en un ejercicio, simplemente reemplazar por, parece complicada, pero simplemente reemplazar por K y M donde sea, H esté por I, y la cuota van a tener que sacarla en el momento que necesiten. Generalmente no la da Cristian, la vemos directamente en la práctica. Y una relación más, que por ahí en un ejercicio se usa, pero para que la tengan, es que los intereses en el momento n pueden ser igual a los intereses a un periodo anterior, acá está puesto 7, pero puede ser cualquiera, menos n menos 7 por h, ¿sí? Que básicamente es la misma fórmula que acá expresada en función de n y un plazo determinado. O sea, estamos calculando los intereses en un momento determinado en función de los intereses de un periodo anterior. Básicamente, con esta fórmula acá, que está llevado al momento n, ¿sí? Nos puede servir para despejar nuestro n como incógnita, ¿sí? La cantidad de cuotas. Acá en el sistema alemán, saber cuántas cuotas necesitamos va a ser muy importante porque la amortización es el valor del préstamo dividido n. ¿Sí? Entonces, el n siempre va a ser importante saberlo. Entonces, hay un ejercicio donde nosotros podemos determinar cuáles son la última cuota de interés, porque el I sub n es la última cuota que estamos pagando, los intereses de la última cuota, que recuerden que el I sub n es igual al h, ¿sí? Entonces vean cómo despejando el h obtienen el I sub n, y si obtienen el I sub n y tienen los intereses en otro periodo, como ya tiene el h, van a poder despejar el n. ¿Sí? De vuelta, no los quiero marear, hay un ejercicio que esta fórmula las vamos a utilizar igual que los intereses en un periodo determinado. Pero yendo a las fórmulas principales, básicamente es, como siempre, la amortización en una cuota, el total amortizado, las cuotas en cualquier periodo, porque acá son distintas, el saldo de forma retrospectiva,
los intereses para la cuota K y no mucho más. ¿Dudas hasta acá o con el sistema alemán en general, con las características? Ya podemos empezar a hacer ejercicios. Profe. Sí. Una consulta, ¿acá también se cumple lo de que el S0 es igual al S1? Sí, lo del sistema vencido es para todas las cuotas. O sea, en todos los sistemas vamos a ver que el préstamo es vencido. Genial, gracias. De nada. Todo lo que es nomenclatura que vimos al inicio, que tienen ahí adelante de la guía, de la cuota, si es la cuota en K o la cuota K más 1, etcétera, todo eso se cumple para todos los sistemas. Después cada una de las cuotas de cada uno de los sistemas tienen sus características en cuanto al comportamiento de la cuota. Pero si la nomenclatura de valor de la cuota K o que los intereses, o sea, el I sub K es que los intereses de la cuota K, la T minúscula K es la amortización de la cuota K, el total amortizados hasta la cuota K, toda la nomenclatura que tienen al inicio de la guía y sobre el saldo, eso se cumple para todos los sistemas. ¿Alguna otra duda? Hasta acá. Bueno, vamos a empezar entonces con la práctica. Esta práctica son, ya les digo cuántos ejercicios, creo que son 12 ejercicios, se pueden hacer todos. Como siempre, el primero, o por lo menos como pasó también en el sistema francés, el primero es sobre una marcha, así para despejar todos los conceptos. Así que me dice, se toma un préstamo de 100 pesos a devolver en 5 cuotas mensuales vencidas a una tasa del 5% mensual, hacer el cuadro de marcha demostrando la evolución del préstamo periodo a periodo. Bueno, saque conclusiones comparando el sistema francés, eso no hace falta. Sin el cuadro de marcha, calcule intereses de la cuota 3 y la cuota 4. Entonces, de vuelta, tenemos un valor del préstamo de 100 pesos, la tasa de interés es del 5% y se devuelve en 5 cuotas. Como ya sabemos el valor del préstamo y sabemos que son 5 cuotas, lo primero que vamos a sacar es la amortización, que sabemos que es constante e igual para todos los periodos. Entonces, teniendo de vuelta el valor del préstamo, que son 100 pesos, y la cantidad de cuotas, que son 5, la amortización para cada una de las cuotas va a ser de 20 pesos. Así que ya tenemos la T minúscula para cada uno de los periodos, que eso no va a cambiar. Como tenemos la T minúscula para cada uno de los periodos, podemos sacar la T mayúscula, porque recuerden que la T mayúscula es la suma de las T minúsculas. Así que para la cuota 1 va a ser 20, para la cuota 2 va a ser 20 más 20, para la cuota 3, 20 más 20 más 20, y así sucesivamente hasta llegar al T mayúscula 5, que tiene que ser igual al valor del préstamo. ¿Sí? Recuerden que Tn es igual a S0. Entonces hasta acá sacamos T minúscula y T mayúscula. Para los saldos, ¿sí? Para el saldo de deuda, necesitamos para el SK, necesitamos el valor del préstamo, que lo tenemos, y el N, que también lo tenemos. Entonces, primero S0 y S1 van a ser iguales, que son 100 pesos. El S2, tenemos el S0 por 1 menos K menos 1, ¿sí? Porque recuerden que el S2 es SK más 1, ¿sí? Entonces, el SK más 1, el S2 es antes, o sea, el S2 es luego de pagar la cuota 1 antes de pagar la cuota 2, ¿sí? Entonces, cuando vemos el S2 es el K es 2, así que va a ser 100 por 1 menos 1 sobre 5, ¿sí? 5 es la cantidad de cuotas. ¿Por qué? Porque acá solamente abonamos una cuota, ¿sí? Es luego de pagar la cuota 1 antes de abonar la cuota 2. Entonces ya abonamos la cuota 1, así que ya pagamos un quinto de la amortización. Así que me falta pagar básicamente 80 pesos, ¿sí? Pues ya pagamos la primera cuota, que eran de 20 pesos la amortización, así que el saldo de deuda que me falta pagar es 80 pesos. Para el S3, que ya abonamos 2 cuotas, ¿sí? Ya abonamos 2 cuotas, así que el saldo de deuda luego de abonar 2 cuotas es de 60 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la amortización es de 20 pesos. Y así sucesivamente. Va a ir bajando 80, 60, 40, 20. ¿Sí? Saldo de deuda. Entonces,
arrancamos con 100 pesos, luego pagar la cuota 1, me faltan 80 pesos para cancelar. El S2, luego de pagar la cuota 1 o antes de pagar la cuota 2 es de 80 pesos, luego de pagar la cuota 2 baja a 60 y así sucesivamente. Baja a 40, baja a 20. Una vez que tenemos los saldos de distintos en cada una de las cuotas, en cada uno de los momentos, mejor dicho, con el SK podemos calcular los intereses, ¿sí? Para cada una de las cuotas, que básicamente es el saldo multiplicado por la tasa de interés, que es del 5%. Acá de vuelta en tasa de interés, en un ejercicio puede aparecerles tasas nominales, tienen que aplicar equivalencia de tasas para llevarlo a una tasa efectiva, ¿sí? Con la periodicidad de la cuota. Entonces, para los intereses de la primera cuota, todavía no pagamos, en la primera cuota no abonamos ninguna cuota, así que todavía tenemos todo el valor del préstamo, o sea, los intereses se van a calcular sobre el S0, así que van a ser 5 pesos. En la segunda cuota ya abonamos una cuota de amortización, es decir, que nuestro saldo de deuda es de 80 pesos, porque ya pagamos 20 pesos en la primera cuota de amortización, me faltan cancelar 80 pesos, le calculamos los intereses sobre 80 pesos, los intereses son de 4 pesos. Y así sucesivamente van a ir bajando a 3, 2, 1. Entonces, acá es donde yo les decía que si los intereses van disminuyendo, o sea, acá podemos ver cómo se comporta el sistema alemán, ¿sí? La cuota de amortización es constante, los intereses van decreciendo, ¿sí? Porque se va abonando amortización, y lo que va decreciendo los intereses va a ser esta proporción H que llamamos, donde acaba decreciendo en 1 peso, ¿sí? Y básicamente este peso que va decreciendo H dijimos que era la T minúscula por la tasa de interés, o sea, 20 por 0,05, ¿sí? Entonces, cuando sumamos los intereses más la amortización, ya podemos ir sacando el valor de la cuota, ¿sí? Que es lo que nos falta sacar. El total amortizado ya lo habíamos visto, que era la suma de las T minúsculas, y luego la sumatoria de los intereses y la amortización, vamos sacando la cuota. Entonces, la cuota, vean cómo es decreciente, como dijimos que se comporta, los intereses decrecientes, amortización constante, y lo que va decreciendo la cuota es este H, es este peso, ¿sí? Que es lo que va decreciendo los intereses porque la amortización es constante. Entonces, con esto tenemos un poco el resumen del cuadro de marcha, donde se ve claro que la amortización es constante, los intereses son decrecientes, las cuotas son decrecientes, cada cuota vale distinto, y el H, que es lo que va decreciendo cada una de las cuotas, es el T minúscula por la tasa de interés. Hasta acá una duda con las fórmulas principales de interés, amortización, total amortizado, saldo de deuda o cuota. Tengo una pregunta. El sistema alemán sería medio como una renta aritmética, ¿no? Sí. Sí, termina siendo como, o sea, se puede pensar como una renta aritmética donde la cuota va decreciendo en un monto fijo. Gracias. De nada. Bien, entonces, después el punto B decía calcular los intereses de la cuota 3 y la cuota 4. Recuerden de vuelta, en sistema alemán las cuotas no son iguales, así que acá en un parcial, en un ejercicio parcial, Cristian les tiene que pedir qué cuota quiere que le calculen, ¿sí? Exactamente si la cuota 4, si la cuota 5 o la que sea. Para los intereses de la cuota 3, acá es sin usar la marcha, así que tenemos que calcular el I3. El I3 se calcula sobre el saldo de deuda antes de abonar la cuota 3 por la tasa de interés. Recuerden, S3 es antes de abonar la cuota 3 o luego de haber abonado la cuota 2. El S3 lo sacamos en función del valor del préstamo y la tasa, la cantidad de cuotas, que estos son dos datos que vienen en el enunciado, como ya hicimos más arriba. El saldo de deuda, luego de pagar 2 cuotas, es de 60 pesos, así que calculamos por la tasa de interés y mira que los intereses de la cuota 3 son de 3 pesos. Y luego pedía la cuota 4, siempre en un sistema alemán, para la cuota específica es la sumatoria de el interés más la amortización. La amortización es toda constante, es igual para todas las cuotas, que sale en función del valor del préstamo y la cantidad de cuotas, que eso era un dato del ejercicio, así que sacamos de vuelta que es 20 pesos.
Y para la parte de interés, el I4 sale en función del saldo de deuda. Calculamos el saldo de deuda y luego multiplicamos por la tasa de interés y sumamos interés y amortización para despejar la cuota. ¿Sí? Medio lo que hicimos más arriba, pero ahora, sin haber hecho el cuadro de marcha, es volver a calcular los conceptos de vuelta. Bien. Entonces, hasta acá ya vimos cómo utilizar la mayoría de las fórmulas y el cuadro de marcha. ¿Sí? Ahora empiezan a aparecer ejercicios un poco más complicados o donde hay que moverse de un lado al otro. Recuerden que en todos los sistemas, todo lo que es amortización extraordinaria, diferimiento en la primer cuota, cambio de tasas, cambio de condiciones, todo eso puede aparecer. El tratamiento es similar a lo que vimos en el sistema francés, pero llevado al sistema alemán. Es decir, si hay un diferimiento con la primera cuota, ahí dijimos que había que capitalizar el S0 hasta un periodo antes de la primera cuota. Ahí no cambia absolutamente nada con el sistema alemán. Es encontrar un S0' y ese va a ser el valor del préstamo para utilizar en las fórmulas. ¿Sí? Luego, si hay amortización extraordinaria, tendrán que calcular el valor del préstamo, el saldo de deuda a ese momento para prestarle la amortización extraordinaria o llevarla al momento cero y restarle el valor del préstamo, eso según cómo pida el ejercicio. Pero esas características o esas condiciones nuevas de cambiar de cosas puede seguir apareciendo en cualquiera de los sistemas. ¿Sí? Bien, ejercicio 2 dice, una empresa necesita 7.000 pesos, un banco prestó el dinero el 1/3 del 97 con amortizaciones en 5 años, con pagos trimestrales, el primero de los cuales hará el 1/6 del 97. Intereses del 8% nominal anual con capitalización trimestral, se pide cuota número 2, deuda pendiente de pago el 1/12, capital que será amortizado el 1/12 y capital total amortizado el 1/12. Entonces vean primero acá cómo me da una tasa nominal anual. ¿Sí? Recuerden que no podemos aplicar las tasas nominales en las fórmulas, así que vamos a encontrar la tasa efectiva. Acá me dice que las cuotas son trimestrales, así que encontramos la I de 90 en función de la J de 90. Tenemos la nueva tasa de interés que vamos a aplicar. Una vez que aplicamos equivalencia de tasas, lo primero que me está preguntando es la cuota número 2 que tiene que pagar. La cuota número 2 la desglosamos en amortización e interés. Para la parte de amortización necesitamos el valor del préstamo y la cantidad de cuotas, que son dos datos que nos da el ejercicio, valor del préstamo 7.000, cuotas trimestrales y va a pagar por 5 años, así que en total tenemos 20 cuotas que va a pagar esta persona. Tenemos los dos datos, podemos sacar la amortización que va a ser constante e igual para todos los periodos, de 350 pesos. Luego los intereses específicos de la cuota 2 salen en función del saldo de deuda, ¿sí? Luego de haber abonado una cuota por la tasa de interés, así que el saldo de deuda va a ser los 7.000 por 1 menos 1/20, porque abonó una sola cuota, multiplicado por la tasa de interés efectiva trimestral que calculamos anteriormente. Así que los intereses para la cuota 2 van a ser de 131 pesos, por ende, la cuota 2 va a ser los 350 más los intereses de 131, es decir, 481. En un ejercicio de parcial, si les pide la cuota 2, ¿sí? Lleguen hasta la cuota 2, si no dejen amortizaciones tanto, intereses de la cuota 2 es tanto y no lo sumo. ¿Sí? Si les piden la cuota 2, la respuesta en este caso es 481. ¿Sí? Si dejan 350 por un lado en algún lugar del ejercicio que calcularon y los intereses en otro, por más que sepamos que es la suma de los dos, tienen que llegar hasta la cuota 2. ¿Sí? Si no, va a estar incompleto. Bien, hasta ahí tenemos el primer punto. De vuelta, les piden la cuota en un número determinado, calculan la amortización y calculan los intereses para ese momento. El punto B les pide deuda pendiente de pago al 1/12. ¿Sí? Entonces, al 1/12, acá específicamente no aclara si es antes o después de pagar la cuota de ese momento. ¿Sí? Acá en un ejercicio de parcial debería aclararles específicamente si es antes o después del pago de la cuota, ¿sí? Porque acá el 1/3 se pide el dinero, el 1/6 es la primera cuota, el 1/9 va a ser la segunda cuota,
el 1 del 12 es la tercera cuota, pero acá al 1 del 12 puede ser pagando la cuota o antes de pagar la cuota, ¿sí? Entonces eso les va a cambiar si sería S4 o S3. Acá consideramos que es luego de abonar la cuota que tenemos en el 1 del 12, por ende van a ser que vamos a calcular el S4, ¿sí? Luego de abonar 3 cuotas. Entonces, para calcular el S4 o el saldo de deuda en cualquier momento, necesitamos el valor del préstamo y la cantidad de cuotas que ya sabemos que eran 20. Entonces, sabiendo el valor del préstamo, cuántas cuotas son, y acá va la cantidad de cuotas que ya abonamos, así que podemos calcular el saldo de deuda, que va a ser de 5.950 luego de haber abonado 3 cuotas. El punto C me pide capital que será amortizado el 1 del 12, ¿sí? El capital amortizado en el 1 del 12, si el 1 del 12 va a pagar la cuota 3, es el capital que va a amortizar en la cuota 3, pero como son todos constantes, ¿sí? El T minúscula 3, que es igual al T minúscula 1, 2, etc., dijimos se calculaba sobre el valor del préstamo dividido la cantidad de cuotas, que ya lo habíamos calculado arriba, es de 350 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son constantes en el sistema alemán para cualquier cuota. Y el punto D me pide capital total amortizado al 1 del 12. ¿Sí? Entonces, acá es el T más total amortizado, siempre es la T mayúscula. La T mayúscula 3, recuerden que lo que me está diciendo es el total amortizado inclusive en la cuota 3, ¿sí? Porque acá en el 1 del 12 nos estamos calculando que abona la cuota 3 del 1 del 12 y después estamos considerando todos los términos. Así que el T mayúscula 3, si la amortización en cualquier cuota es de 350 y pago 3 cuotas, multiplicamos por 3 y tenemos el total amortizado, que es de 1.050. ¿Dudas hasta acá con este ejercicio? Básicamente lo que cambia a lo que veníamos calculando es que tuvimos una tasa nominal, pero después era calcular la cuota en un momento determinado, saldos de deuda y total amortizado. Vamos con el ejercicio 3. Dice, se recibe un préstamo de 1.000 pesos a amortizar en cuotas anuales a 10 años a distintos tipos de interés. 6% los primeros 4 años, 6,5% los 3 siguientes y 7% los 3 últimos. Se pide composición de la cuota número 5, deuda al principio del año 4. ¿Sí? Ahí vean cómo aclara al principio del año, o sea, me está avisando si incluye o no incluye esa cuota. Y después cuota de intereses de los años 6 y 9. Entonces tenemos como datos valor del préstamo, cantidad de cuotas anuales se van a pagar en 10 años, así que van a ser 10 cuotas, y tenemos distintas tasas de interés. Acá recuerden, si a ustedes les es más fácil hacerse un gráfico, siempre es bienvenido, por más que no esté acá, ustedes lo pueden graficar, donde van a tener 4 cuotas a la tasa del 6%, 3 cuotas siguientes a la tasa del 6,5% y 3 cuotas al final a la tasa del 7%. Entonces, primero me están pidiendo la cuota número 5. De vuelta, la cuota número 5 la calculamos en función de la amortización y los intereses. La amortización sale en función del valor del préstamo y el N. Tenemos los dos datos, 1.000 pesos y son 10 cuotas anuales, así que cada cuota de amortización van a ser de 100 pesos. Para los intereses necesitamos calcular el saldo de deuda y multiplicarlo por la tasa de interés. El S5 es luego de haber abonado 4 cuotas. Así que para el saldo de deuda necesitamos el valor del préstamo y la cantidad de cuotas. Tenemos ambos datos. Tenemos también la tasa de interés. Así que los intereses de la cuota 5 son de 39 pesos. Por ende, la cuota 5 va a ser de 139 pesos. 100 de amortización y 39 de interés. El punto B pide deuda al principio del año 4. ¿Sí? Entonces, acá como dice al principio del año 4, consideramos que la cuota que tenemos que pagar en el cuarto año no la estamos abonando porque es al principio, por ende pagamos 3 cuotas. ¿Sí? Pagamos la cuota del momento 1, del momento 2 y del momento 3. La del 4, como me dice al principio del año 4, no la estamos considerando. Entonces, la deuda al principio del año 3, luego de haber pagado 3 cuotas, es el S4. ¿Sí? S4 es antes de abonar la cuota 4 o luego de abonar la cuota 3. Y para el saldo de deuda ya vimos que necesitamos el valor del préstamo
cantidad de cuotas y en esta parte de acá van a ir las cuotas de amortización que ya abonamos. Es decir, ya abonamos 3 cuotas, así que va a ser 3 sobre 10, se lo restamos, eso va a estar multiplicado por 1000 para restarle a los 1000, así que el saldo de deuda luego de abonar 3 cuotas es de 700 pesos. ¿Sí? De vuelta, presten atención si incluye o no incluye esa cuota, ¿sí? Porque ahí el S obviamente les va a cambiar si la incluye o no la incluye y el número va a ser distinto. Bien, ahí ya sacamos la deuda al principio del año 4 y después me pide cuota de interés, o sea, la I mayúscula, de los años 6 y 9. ¿Sí? Entonces, I mayúscula del momento 6 y I mayúscula del momento 9. Como acá tenemos cambio de tasa de interés, si recuerden que para la tasa de interés acá tenemos 3 distintas, una va hasta el momento 4, otra va hasta el momento 7 y otra va hasta el momento 10. Acá cada uno de los saldos de deuda, ¿sí?, tiene que estar multiplicada por su tasa de interés, que está vigente en ese momento. Entonces, para la tasa de interés del momento 6, dijimos que lo sacamos en función del saldo de deuda por la tasa de interés. Para el saldo de deuda, acá no juega lo que es la parte de interés, porque el saldo de deuda es lo que ya amortizamos, ¿sí? Entonces, acá tenemos de vuelta para el S6 los 1000 pesos por 1 menos 5 sobre 10, y cuando lo multiplicamos por la tasa de interés, ahí sí va a ser la correspondiente al periodo 6. Al periodo 6 estaba vigente la tasa del 6,5, ¿sí? De vuelta, la de 6,5 va del 4 hasta el 7. Entonces, los intereses que vamos a pagar para la cuota 6 específicamente, con una tasa del 6,5 es de 32,5, y los intereses que vamos a abonar en el momento 9, dado que tenemos una tasa del 7%, es el saldo de deuda que nos quede todavía pendiente. Si es el I9, ya abonamos 8 cuotas, o sea que nos faltan 2 cuotas todavía a abonar, y va a estar multiplicado por el I del momento 9, que es del 7%. Con eso tenemos ambos intereses, ¿sí? Entonces, de vuelta, si tenemos distintas tasas de interés y nos están pidiendo una cuota específica, presten la atención al interés correspondiente a esa cuota. ¿Dudas? Bien, seguimos. Ejercicio 4. Me hizo un ruidito, a ver si... está bien. Bien. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, se presenta un capital de 200.000 al 7% anual, sabiendo que al cabo de 6 años el capital pendiente de amortización es de 4 séptimos del préstamo. Se pregunta, plazos del préstamo, cuota de amortización y composición de la cuota en el tercer año. Entonces, tenemos el valor como datos, tenemos el valor del préstamo, que es ese 0, tenemos la tasa de interés, es el 7% anual, y acá me dice que al cabo de 6 años el capital pendiente de amortización es de 4 séptimos del préstamo. ¿Sí? Es decir, no tenemos muchos más datos, no sabemos cuántas cuotas son, por ejemplo, en cuántos años se va a pagar. Ese pacto devolver estos 200.000 pesos no lo sabemos. Sabemos que son cuotas anuales, ¿sí? Y que al sexto año se debe todavía una cantidad, ¿sí? Entonces, acá es donde empieza un poco a complicarse los ejercicios, o más que complicarse es empezar a ver qué datos tenemos, qué relaciones podemos ir sacando de los datos o de las fórmulas que sabemos para empezar a despejar todo lo que necesitamos. Esperen que alguien escribió. Porque es TN-6 y no T6. Bueno, porque acá dice, sabiendo que al cabo de 6 años el capital pendiente de amortización es 4 séptimos, no todo lo que amortizaste hasta ese momento. ¿Sí? El T6 es lo que amortizaste hasta el momento 6. Acá te dice el capital pendiente de amortización, por ende es N-6. Igual, nada, ahí escuché justo el ruidito uno muy bajito del chat, pero les pido que se saquen el micrófono y me pregunten que también es más fácil para verlo, ¿sí? Entonces, de vuelta, como datos, hasta ahora no tenemos mucho, tenemos el valor del préstamo, tasa de interés, y me dice que el
capital pendiente de amortización al cabo de 6 años es de 4 séptimos. Entonces, ese capital pendiente de amortización, que es S0 por 4 séptimos, lo vamos a expresar como el total amortizado de n-6, ¿sí? Que, digamos, si lo ven en una gráfica del tiempo, tienen hasta la cuota 6, van a tener el total amortizado de 6, no sabemos el n, así que desde ahí hasta el final nos está diciendo el ejercicio que faltan de amortización 4 séptimos, ¿sí? Del valor del préstamo. Entonces, esta es una fórmula que podemos sacar en función de los datos que nos está dando el ejercicio. ¿Para qué nos va a salvar esto? ¿Para qué nos va a servir esto? Básicamente para calcular el n. O sea, ahora lo que tenemos que nosotros calcular es el plazo del préstamo, me están pidiendo. Justamente no tenemos ese dato de cuántas cuotas son, sino que con los pocos datos que tenemos, que el valor del préstamo, tasa de interés y esta parte de acá, de cuánto falta amortizar, tenemos que sacar nuestro n. Entonces, para sacar el n, nosotros sabemos que la fórmula del total amortizado hasta un momento K es K veces la amortización de una cuota, que son constantes, ¿sí? O sea, el total amortizado hasta el momento K es K veces la T minúscula, que son iguales para todos lados. Entonces, el total amortizado de n-6 lo vamos a sacar como n-6 por el S0 sobre n. ¿Sí? Estamos reemplazando esta fórmula de acá por estos datos de acá. Y eso a qué tiene que ser igual al S0 por 4 séptimos, que esto es un dato, ¿sí? Del ejercicio. O sea, tómenlo esto como un número. Después se me van a cancelar los S0 y vamos a poder despejar el n. ¿Sí? Pero digamos, el 4 séptimos del valor del préstamo tiene que ser igual a n-6 por S0 sobre n, que esto es la amortización de un periodo, que son iguales para todos, por ende, lo que me falta amortizar, que son n-6 cuotas, lo vamos a igualar al dato que nos dan, que hasta ese momento lo que falta amortizar es 4 séptimos del valor del préstamo. Una vez que tenemos planteada esta igualdad, los S0 se me van a cancelar y vamos a poder despejar el n. ¿Sí? O sea, me va a quedar 4 séptimos, va a ser igual a n-6 dividido n, y despejamos el n, que es de 14. Entonces, si quiero que entiendan esta parte, y acá es donde tienen que, cuando leen el ejercicio, prestar la atención de cómo llevar lo que son en palabras a una fórmula, ¿sí? Entonces, de vuelta, acá era medio tramposo o había que darse cuenta que en realidad le estaba hablando del capital pendiente de amortización y no el total amortizado hasta un momento determinado, ¿sí? Pero una vez que eso lo llevan a fórmulas, después lo van sacando, ¿sí? Primero tienen que entender qué datos necesitan, después qué datos tienen de ejercicio y ver con las relaciones cómo lo pueden ir llevando. Hasta acá tenemos el plazo. Y recuerden que en el sistema alemán tener el plazo es muy importante porque para lo que es amortización de cada una de las cuotas que son iguales necesitan el valor del préstamo y el plazo, así que es un dato que siempre van a tener que tener. El punto B les pedía cuota de amortización. ¿Sí? Entonces, cuota de amortización es la T minúscula. La T minúscula en un sistema alemán es igual para todos los periodos, que se saca en función del valor del préstamo y el N, que lo sacamos anteriormente, así que acá la cuota de amortización, dado que se va a pagar en 14 cuotas anuales, va a ser de 14.285. Y el punto C les pedía composición de la cuota del tercer año, o sea, C3, que sale en función de la T minúscula y la I del momento 3. La T minúscula ya la sacamos en el punto anterior y los intereses de la cuota 3 salen en función del saldo de deuda, luego de abonar 2 cuotas por la tasa de interés. La tasa de interés era un dato, el valor del préstamo era otro dato, pero no teníamos el N, que es lo que sacamos más arriba. ¿Sí? Así que ahí los intereses van a ser de 12.000 pesos, por ende la cuota en el momento 3 va a ser de 26.285,71. ¿Dudas? No hay dudas. Vean cómo una vez que se despejó el tema del N, ya después todas las otras fórmulas salen rápido. La de la amortización, la de los intereses, la de saldo de deuda, etc.
Bien, vamos con el ejercicio 5. El 5 dice, se contrata un préstamo de 1.000 pesos amortizable en cuotas de capital constante, abonado en 20 cuotas mensuales y consecutivas, sabiendo que el interés es del 6% para los primeros 8 meses y posteriormente del 5% mensual de terminar. Saldo luego de pagar la cuota 7, novena cuota de pago, total de interés al 6 y total de intereses al 5. ¿Sí? Acá aparece la fórmula que vamos a ver de los intereses en un periodo determinado. Entonces, tenemos como dato valor del préstamo de 1.000 pesos, 20 cuotas mensuales y la tasa de interés del 6% para los primeros 8 meses y un cambio de tasa de interés para los siguientes que es del 5%. Y me piden primero el saldo luego de pagar 7 cuotas, así que el saldo luego de pagar 7 cuotas es el S8, ¿sí? De vuelta, S8 es luego de pagar 7 cuotas o antes de abonar la cuota 8. El S8 lo sacamos en función del valor del préstamo y la cantidad de cuotas, así que tenemos ambos datos. Simplemente es aplicar la fórmula de 1.000 pesos por 1 menos, en este caso se pagaron 7 cuotas sobre 20, que nos da 650 pesos. El saldo luego de pagar 7 cuotas. El punto B me pedía novena cuota de pago. La novena cuota de pago es la cuota 9. La cuota 9 sale en función de la amortización y los intereses. La amortización sale en función del valor del préstamo y la cantidad de cuotas, que son dos datos que ya tenemos. Así que la amortización es de 50 pesos y los intereses salen en función del saldo de deuda y la tasa de interés. Tenemos la tasa de interés, tenemos los datos para calcular cualquier saldo de deuda porque necesitamos el valor del préstamo. El valor del préstamo y la cantidad de cuotas, así que los intereses de la cuota 9 son de 30 pesos. Por ende, la cuota 9 va a ser 50 más 30, 80 pesos. Hasta ahí tenemos la cuota 9. Y ahora aparece total de intereses al 6 y total de intereses al 5%. Acá es donde vamos a empezar a utilizar la fórmula de los intereses en un momento determinado. Los intereses al 6%, la tasa del 6% iba para los primeros 8 meses. ¿Sí? Entonces, de 0 a 8 tenemos una tasa del 6 y nos están pidiendo cuáles son todos los intereses que vamos a abonar para ese plazo. Entonces, repasemos de vuelta la fórmula de más arriba. Esta era la fórmula, los intereses en un periodo determinado. Acá está con fórmulas genéricas de M acá. Va a ser K menos M por, y entre corchetes, no se olviden acá el corchete, ¿sí? Cuando multiplican, resuelvan primero el corchete y después por lo de afuera. Va a ser por la cuota M más 1, ¿sí? Donde M es el límite inferior, menos H lo sacábamos como la amortización por la tasa de interés, por K menos M menos 1 sobre 2, menos la T minúscula K, que es constante para todos los periodos. Entonces, si queremos calcular los intereses de 0 a 8, si reemplazamos esto en la fórmula, va a ser 8 menos 0 por la cuota 1, ¿sí? Porque el M es 0, menos H por 8 menos 0 menos 1 dividido 2, menos la amortización, la T minúscula, que es constante para todos. Y acá tenemos que H es la amortización por la tasa de interés. Y acá tienen que prestar atención, es la tasa de interés del 0 a 8 es del 6%. ¿Sí? Después me pide el total de intereses al 5%, entonces ahí me va a cambiar, obviamente, el H. Entonces, de todo esto, de toda esta fórmula, lo que tenemos que calcular es el valor de la cuota 1, el H y la T minúscula, que nosotros ya la tenemos, pero la T minúscula es otra incógnita que tenemos que calcular en esta fórmula. Y una vez que tengamos la T minúscula, obviamente nos va a servir para el H. Entonces, primero empezamos con la cuota 1. La cuota 1 sale en función de la amortización más los intereses. La amortización ya habíamos visto que eran 50 pesos. Los intereses de la primera cuota todavía no aboné nada, así que es el saldo de deuda por la tasa de interés. La tasa de interés, al estar calculando en el momento de 0 a 8, la que rige es del 6%, así que va a ser los 1.000 pesos por 6%. Los intereses de la primera cuota son de 60 pesos. Por ende, la cuota 1 es de 110 pesos. Primer dato que necesitábamos. El H
el H dijimos que la T minúscula por la tasa de interés. Tenemos ambos datos, porque la amortización ya sabemos que es de 50 pesos, y también sabemos que el T minúscula, que son estos 50 pesos. Por ende, ya tenemos todos los datos para calcular los intereses entre un periodo determinado con la tasa al 6%, ¿sí? Porque de 0 a 8 regía la del 6%. Así que aplicando esta fórmula acá, los intereses en este periodo que estamos calculando es de 396 pesos. Si esto mismo lo hacemos para el segundo, para el punto D, que es total de intereses al 5%, ¿sí? El total de intereses al 5% van del momento 8 al momento 20, así que es aplicar la misma fórmula, pero acá ojo que cambia, ¿sí? Básicamente cambia la tasa de interés, ahora es del 5%, la amortización, que es el T minúscula, eso no cambia porque a lo largo de las 20 cuotas es constante, así que los 50 pesos no cambian, pero sí me va a cambiar la cuota y la tasa de interés. La cuota que tenemos que calcular acá es la cuota 9, ¿sí? Porque arrancamos los intereses de 8 a 20, así que acá va a ser los intereses de M más 1, es 9, y la cuota 9 ya la habíamos calculado en el punto B, que era 80 pesos. ¿Sí? Así que en realidad acá no hay que calcular otra cosa, utilizamos el dato del punto B, donde es la cuota 9, acá es H, que es T por I, donde I es 5%, y los intereses en la segunda parte es de 195, ¿sí? Y bueno, recuerden que los intereses son decrecientes, así que eso va a ir bajando. ¿Dudas hasta acá? Bien, sigamos. Ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, de un préstamo amortizable en cuotas mensuales por el sistema alemán, se debe conocer su monto y el interés abonado para todo el préstamo, conociendo el interés de la cuota 5, que es de 320, el abonado en la cuota 7 es de 240 y la tasa de interés es del 4,4 bimestral. Entonces, de vuelta, los datos que me están dando es cuotas mensuales, me están dando el interés de la cuota 5 y el interés de la cuota 7 y me están dando una tasa de interés bimestral del 4,4. Primer chequeo, si las cuotas son mensuales y la tasa de interés es en otra periodicidad, aplicamos equivalencia de tasas. Sí, para encontrar la tasa mensual, nosotros tenemos que encontrar la tasa de interés efectiva de la periodicidad de las cuotas. Así que si las cuotas son mensuales, necesitamos la I de 30. ¿Sí? Esto es lo principal que tienen que hacer y no pifiarle. ¿Sí? Si ustedes ya arrancan mal acá, que no se dan cuenta que las cuotas eran mensuales y la tasa que les da, por más que sea efectiva, es en otra periodicidad, y hacen todo el ejercicio, obviamente el ejercicio está mal. Y recuerden también que para el segundo parcial corre la misma regla que para el primero, donde mala equivalencia de tasas anula todo el ejercicio. ¿Sí? Así que de vuelta, repasen equivalencia de tasas o sépanlo, pues si aparece un ejercicio y arrancan mal el ejercicio y plantean esto mal, por más que todo el resto esté bien, el ejercicio queda anulado. Entonces, una vez que tenemos nuestra tasa efectiva mensual, ¿sí? Aplicando equivalencia de tasas, encontramos la I de 30. Ahora ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Y lo primero que me están preguntando es el monto del préstamo, ¿sí? El S0. Ahora, ¿qué datos tenemos? Básicamente tenemos dos montos de intereses de dos cuotas distintas, uno de la cuota 5 y otro de la cuota 7. No sabemos más que eso. Tasa de interés, I7 e I5. Entonces acá es donde vamos a aplicar la fórmula que les dije más arriba, donde los intereses en un periodo K los podemos calcular como los intereses en un periodo anterior, restándole la cantidad de decrecimientos que tenemos en cada una de las cuotas, así que este decrecimiento era H. Entonces, de vuelta, los intereses en un momento K los podemos calcular como un interés anterior, ¿sí? Y recuerden que los intereses van decreciendo, así que le tenemos que restar m veces el decrecimiento que es H. ¿Y esto para qué nos va a servir? Porque básicamente si lo llevamos a este ejercicio, nosotros
podemos calcular el I7 en función del I5 menos 2 veces H. Y nosotros acá tenemos el dato del I7 y tenemos el dato del I5, así que podemos sacar cuánto vale H. Y si sacamos cuánto vale H y tenemos la tasa de interés, sabemos cuánto es la amortización, la T minúscula. Y sabemos cuánto es la amortización y tenemos, podemos despejar el N. ¿Sí? Esto es como para que vean cómo podemos ir sacando cosas con los datos. Entonces, de vuelta, aplicando esta fórmula de acá, con dos datos de intereses en dos momentos determinados, sacamos el valor de H. H es 40 pesos. ¿Sí? Los intereses del momento 7 van a ser iguales a los intereses en el momento 5 menos 2 veces que va a decrecer estos intereses, y cuánto va a decrecer es, lo que va a decrecer es H. Y este H es 40 pesos. ¿Hasta acá alguna duda? Estamos aplicando esta fórmula de acá. Entonces, H, que es 40 pesos, es cuánto va a decrecer cada una de las cuotas. Y recuerden que vimos la relación de que la última cuota de interés, o sea, la IN, la C sub N, si la cuota N, que es igual a la amortización más los intereses en el momento N, esta IN, la última que vamos a pagar es H. ¿Sí? Es el decrecimiento, el último decrecimiento, que son 40 pesos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si sabemos que el IN es igual a H y es igual a 40 pesos, como vimos más arriba que teniendo dos momentos de intereses, podemos despejar distintas cosas. En este caso, al tener el IN, que es el último, la última parte de interés que vamos a pagar en la última cuota, lo podemos expresar en función de un interés anterior menos, en este caso, N-7, H. Y ahora ya tenemos el valor del H, tenemos el valor del IN, que es H, tenemos el valor de I7 por enunciado, por ende podemos despejar el N de acá. ¿Sí? Entonces, de vuelta, 40 pesos va a ser igual a 240 menos N-7 por 40. Así que el N son 12 periodos. ¿Y para qué nos sirve sacar el N? Básicamente para sacar el valor del préstamo. Porque una vez que tenemos el valor del N, nosotros sabemos que los intereses, por ejemplo, en el momento 7, que era un dato, lo podemos sacar en función del valor del préstamo por la tasa de interés, y este S7 sale en función del S0 por 1 menos K-1 sobre 12, que en este caso es la cantidad de cuotas que abonamos. Nosotros ya tenemos el N, multiplicado por la tasa de interés, que era un dato. Entonces, de vuelta, 240 pesos, que son el I7 que viene como enunciado, es igual al valor del préstamo por un número, así que podemos despejar nuestro valor del préstamo, que van a ser 22.058. Entonces, de vuelta, es un poco rebuscado, sí, es simplemente ir aplicando fórmulas o despejes. Como resumen, encontramos nuestra tasa mensual, que eso tienen que hacer en cualquier ejercicio. Aplicando esta fórmula de acá, teniendo dos intereses en dos momentos determinados, podemos despejar el H. Si despejamos el H, sabemos que este H es igual a los intereses de la última cuota. Si sabemos los intereses de la última cuota, aplicando esta misma fórmula de acá, podemos despejar nuestro N, teniendo dos intereses en un momento distinto y el H, podemos despejar el N, y una vez que tenemos el N, podemos sacar el valor del préstamo. ¿Dudas hasta acá? Profe, Sí. en la fórmula esa de IK igual IK menos M menos M por H, Sí. ¿no sería menos K menos M por H? O sea, por la diferencia. ¿En cuál? ¿En esta que está acá decís? Claro, sí, en esa. K menos, a ver, déjame pensarla. El M es la cantidad de periodos que faltan. Y N menos... Lo que pasa es que acá el M
Sí, porque acá te quedaría, pensándolo acá como te queda, acá es 7, acá es K menos M, que tiene que ser 2, así que sí. Sí. ¿Esto es lo que me decías? Claro, porque si no podría ser la fórmula I de K igual IM menos K menos M por H. También, sí. Claro, ok. Gracias. Sí, gracias. Acá cámbienlo después, ¿eh? Bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna otra duda? Hasta acá me pedían el punto A, que es monto del préstamo. ¿Qué cosa hay que cambiar, perdón? Esta parte de acá, acá antes decía M. Y pongan K menos M. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bien, ¿no? Bien, punto B. El punto B, entonces, hasta acá tenemos el monto del préstamo, pide intereses abonados, es decir, los intereses en todo el periodo. En este caso, los intereses en todo el periodo es de 0 a 12, ya despejamos el N y eran 12 cuotas. Así que para sacar los intereses en un periodo determinado, en este caso es en todo el plazo del préstamo, tenemos que aplicar esta fórmula acá. Como dato, vamos a calcular la cuota 1, la amortización ya la habíamos sacado. No, la amortización, la T minúscula, y el H. Entonces, para la cuota 1, de vuelta, amortización más intereses. Amortización es el valor del préstamo sobre el N, así que la amortización que vamos a pagar en todas las cuotas son de 1.838,23. Los intereses de la primera cuota salen sobre el saldo, el valor del préstamo, sí, pues no se abonó ninguna cuota por la tasa de interés, son 480, así que sumamos amortización más interés y sacamos la cuota 1. La amortización ya la calculamos acá, que es 1.838, y me faltaría calcular el H, que el H es la amortización por la tasa de interés, así que ya tenemos todos los datos para calcular los intereses entre 0 y 12, ¿sí? Que en este caso van a ser 3.120, pero ya tenemos todos los datos, ¿sí? Una vez que sacamos la cuota 1, ahí tenemos que calcular la amortización y luego el H va a ser esa amortización por la tasa de interés. ¿Dudas? Vamos con el 7. El 7 dice: determinar el total de intereses que se abona para la cancelación de un préstamo que por el sistema de amortización constante demanda 36 meses, sabiendo que el servicio número 18, o sea, la cuota servicio, esa es la cuota. El servicio número 18 es de 2.000, la tasa de interés 1,75 mensual. Entonces, me están dando como datos 36 meses, o sea, el préstamo lo vamos a devolver en 36 meses, la amortización constante, así que estamos en un sistema alemán, y después me dan datos de la cuota número 18, es de 20.000, y la tasa de interés es del 1,75% mensual. Así que, primer chequeo, el plazo que vamos a pagar las cuotas y la tasa de interés es el mismo, no me están dando una tasa nominal, así que no hay que aplicar equivalencia de tasas, y me están preguntando el total de intereses, ¿sí? Entonces, el total de intereses de 0 a 36, reemplazamos la fórmula, va a ser 36 menos 0 por la cuota 1 menos H, por 36 menos 0 menos 1 sobre 2, menos la T minúscula. La tasa de interés ya la sabemos, así que el tema acá es cómo encontramos la cuota 1, ¿sí? Porque nosotros como dato tenemos la cuota 18. O sea, en realidad tenemos que encontrar todos los datos, ¿sí? Tenemos que encontrar la amortización, el H y el C1. Eso es lo que nos está faltando para encontrar nuestros intereses de 0 a 36. Como dato adicional, me están diciendo que la cuota 18 es de 20.000 pesos. Entonces, si empezamos a desglosar esta cuota 18,
sabemos que la cuota 18 está formada por amortización e interés. Sabemos que la amortización, al ser 36 cuotas, va a ser el valor del préstamo dividido 36, más los intereses del momento 18. Seguimos desglosando y llevando a fórmulas ahora el interés, es decir, los 20.000 pesos va a ser igual el valor del préstamo sobre 36, más S0 por 1 menos 17 sobre 36 por la tasa de interés. Hasta acá puse en fórmulas tanto la amortización como los intereses, con el objetivo de formar una sola ecuación con una sola incógnita que sea mi S0, ¿sí? Porque de vuelta, la cuota está formada por amortización e interés, la amortización está formada por el valor del préstamo dividido n y los intereses están en función del valor del préstamo y n. Entonces, si nosotros tenemos S0, si nosotros tenemos S0 y n, podemos calcular el valor de cualquier cuota. Ahora, si tenemos el valor de una cuota y tenemos ya sea S0 o n, podríamos despejar la otra incógnita, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos acá. Expresamos el T minúscula y los intereses de la cuota 18 en función de S0 y el plazo lo tenemos el valor de la cuota 18 que es 20.000, así que podemos despejar nuestro S0, ¿sí? Resolvemos y nos da que el valor del préstamo es de 54.033,94. ¿Para qué nos sirve saber el valor del préstamo? Porque necesitamos nosotros calcular de vuelta la cuota 1. La cuota 1 está formada por amortización más interés. La amortización es el valor del préstamo dividido n. N lo tenemos, pero no tenemos nuestro S0. Entonces, por eso calculamos primero el valor del préstamo. Una vez que tenemos la amortización de la primera cuota, que en realidad son constantes, ¿sí? Son de 1.500, sacamos los intereses de la primera cuota, que sale en función del valor del préstamo por la tasa de interés, sumamos amortización e interés de la primera cuota y tenemos que la cuota 1 es de 2.446,52. Por ende, al tener ya la cuota 1, la amortización, podemos plantear toda la ecuación de los intereses, donde el H es la amortización por la tasa de interés y la amortización ya la habíamos calculado más arriba. ¿Sí? Entonces, vean cómo acá la trampita era cómo desglosábamos esta cuota para sacar el valor del préstamo. Y esas son las relaciones que ustedes tienen que ir viendo en la práctica, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, por ejemplo, acá en un sistema alemán, que si les da el valor de la cuota, cualquier cuota que les dé, y el n, ustedes haciendo este caminito acá pueden encontrar el S0, ¿sí? Recuerden que tener el S0, tener el n, son datos muy importantes para poder despejar todas las otras variables. ¿Dudas con este ejercicio? Una vez que tienen todos los datos, obviamente calculan los intereses que van a ser de 17.493. Vamos con el 8. Dice, dado un préstamo de 38.400, pagadero en 48 cuotas mensuales y vencidas con cuota de capital constante y que devenga un interés del 4% mensual, determinar la primera cuota de servicio y la 26 y los intereses a devengarse durante el primer y tercer año de vigencia del contrato. Entonces, datos. Préstamo 38.400, se van a pagar en 48 cuotas mensuales y el interés mensual es del 4%. No hay que aplicar nada de equivalencias. Y me están preguntando la cuota 1 y la cuota 26. Entonces, la cuota 1, de vuelta, amortización más interés. Amortización, tenemos el valor del préstamo y tenemos la cantidad de cuotas, así que podemos sacar el T minúscula, que va a ser igual para todas las cuotas de 800 pesos. El interés lo sacamos en función del interés para la primera cuota, lo sacamos en función del valor del préstamo por la tasa de interés. Así que para la cuota 1 sumamos los 800 más los 1.536 y nos da 2.336. Para la cuota 26, la amortización es la misma, así que nos faltan la parte de los intereses. Los intereses se calculan sobre el saldo de deuda, así que calculamos el saldo de deuda como el valor del préstamo por 1 menos la cantidad de cuotas abonadas dividido el n, en este caso 25 sobre 48, todo eso por la tasa de interés y nos da que los intereses en la cuota 26 son de 736. Obviamente, como chequeo, les sirve que si el interés de la cuota 26 es más alto que el interés
de la primera cuota, hay algo que hicieron mal en la calculadora, ¿sí? Entonces, esas cosas, mientras están haciendo un parcial, traten de prestarle atención porque les puede dar un indicio si le pifiaron o no. Si ustedes saben que los intereses son decrecientes, nunca un interés de una cuota más alta le puede dar más alto que una cuota anterior, ¿sí? Entonces, nada, son cosas a ir chequeando que no le pifiaron y que tiene razonabilidad el ejercicio. Ya teníamos la amortización, calculamos los intereses de la cuota 26, así que sumamos y nos da 1.536. Y después me preguntaba los intereses a devengar durante el primero y el tercer año de vigencia. O sea, el primero es de 0 a 12 y después de 24 a 36 es el tercer año. Entonces, de 0 a 12, ¿qué necesitamos? Necesitamos la cuota 1, que ya la calculamos porque nos lo pedía en el ejercicio anterior. Necesitamos el H, que el H lo sacamos en función de la T minúscula por la tasa de interés. La T minúscula ya lo habíamos calculado que era 800 pesos y también acá usamos el T minúscula. Así que tenemos todos los datos, no tenemos que calcular absolutamente nada extra para sacar los intereses de 0 a 12. Para los intereses del tercer año, o sea, de 24 a 36, necesitamos la cuota 25, ¿sí? Que es M más 1. La amortización, o sea, el H lo tenemos ya porque es la T minúscula por la tasa de interés, así que solamente necesitamos el C25. El C25 es la amortización, que es constante y ya la sabemos que es de 800 pesos, más los intereses, la I mayúscula 25. Estos intereses los calculamos en función del saldo de deuda por la tasa de interés, como vinimos haciendo hasta ahora, así que tenemos todos los datos para calcular los intereses en el tercer año, que serían de 7.104 pesos. ¿Dudas? Profe, Sí. disculpa, tengo una consulta al ejercicio 7. Sí. ¿Por qué se había agregado un S0 para calcular el S0, digamos? ¿Cómo Ahí. se había agregado un S0? O sea, ¿por qué se puso S0 menos 17 dividido 36 por S0? Justo ahí donde está marcado. Acá, no, acá es la distributiva. S0 por 1 menos S0 para después despejar el S0. Ah, ok, gracias. ¿No? ¿Dudas con el ejercicio 8? Bueno, vamos con el 9. El 9 es un poco rebuscado, vamos a verlo, pero dice, ¿a qué tasa mensual de interés se habrá concertado una operación por el sistema alemán si cancelándose en 24 meses los intereses representan un tercio de la suma pagada por todo concepto durante la operación? Entonces, lo que me están preguntando es la tasa mensual bajo un sistema alemán y como dato me dice que si cancelándose en 24 meses los intereses representan un tercio de la suma pagada por todo concepto durante la operación. O sea, un tercio de la suma pagada por todo concepto de la operación, todo concepto o todo lo que se paga son todas las cuotas, ¿sí? O sea, la sumatoria de todas las cuotas. Entonces, si esto nosotros lo queremos llevar a... Sí. La sumatoria de todas las cuotas sería S24. O sea, lo que pagaste No. después de la última cuota. No, S24... No, el S24 o S25 es el saldo de deuda, es lo que te falta pagar luego de haber abonado la cuota 24 o la cuota 25. Acá, cuando te dice que es la suma pagada por todo concepto durante la operación, es la cuota 1 más la cuota 2 más la cuota 3 más la cuota 4, es todo lo que vos pagaste durante el periodo. Sí, el saldo de deuda es lo que te falta pagar en cuanto a la amortización. Y acá la suma pagada por todo concepto es la suma de todas las cuotas, de la cuota 1 a la cuota 24. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto, a ver, o sea, estos son datos que te dan el enunciado y uno tenemos que ver después cómo despejamos la I. ¿Sí? Hasta ahora sabemos que tenemos que despejar la tasa de interés, que son 24 meses, y que los intereses representan un tercio de la suma pagada por todo concepto durante la operación.
¿sí? Entonces, como dijimos al inicio, como dijo uno de los compañeros, el sistema alemán, ¿sí? Se parece a una progresión aritmética que va decreciendo, porque decrece en un monto fijo, ¿sí? Las cuotas van decreciendo en un monto fijo, que es esta proporción H que ya vimos y explicamos. Cuando me dice que la suma pagada por todo concepto, dijimos que son la sumatoria de todas las cuotas, entonces lo que tenemos que ver es cómo calculamos esta sumatoria de todas las cuotas, ¿sí? Y básicamente, como es una progresión aritmética, para calcular esta progresión aritmética, lo que se hace es la última cuota más la primera cuota dividido 2 por la cantidad de términos, ¿sí? Esta es la fórmula que se aplica, así que la suma pagada total, estamos calculando primero o viendo cómo podemos despejar esta suma total, que es la sumatoria de la cuota 1 más la cuota 2 más la cuota 3, etcétera. Como es una Perdón, progresión esa aritmética. fórmula de la última más la primera dividido 2, ¿la vimos en progresión aritmética o...? Calculo, bueno, no sé cómo lo dio Cristian, pero calculo que sí o no. O sea, se resuelve así la progresión aritmética, no sé si vieron todo el despeje o cómo lo vieron en la parte teórica. O sea, díganme ustedes si lo vieron o no, pero digo, así es como se resuelve el despeje final de la progresión aritmética, termina en esto. La última cuota más la primera de 2 por la cantidad de términos. Igual, Ok. a ver, con este ejercicio no quiero que se mareen mucho, o sea, es un ejercicio más de la guía. Yo en los ejercicios de parciales hasta ahora nunca vi que tome algo así como este ejercicio en particular. De vuelta, no quiere decir que no lo pueda tomar porque el que arma el parcial es Cristian, ¿sí? Pero nunca vi algo así en un parcial. Pero Cristian es el que arma el parcial, por eso vamos a ver todos los ejercicios que podamos ver. Cuanto más veamos, mejor, ¿sí? Entonces, de vuelta, estamos en un sistema alemán, queremos ver la sumatoria de todas las cuotas, al ser una progresión aritmética, lo calculamos de esta manera, ¿sí? La última cuota más la primera cuota dividido 2 por la cantidad de términos, que son 24 cuotas, y lo que me está diciendo el enunciado es que los intereses que se pagaron, ¿sí? Es un tercio de la sumatoria de todas las cuotas. Esto es lo que me estaba diciendo el enunciado, que los intereses que se pagaron es un tercio de la sumatoria de todas las cuotas. Entonces, nosotros sabemos que los intereses en un periodo determinado lo calculamos de esta manera. En esta manera tenemos metida la tasa de interés, ¿sí? Tenemos cuotas, tenemos la cantidad de términos, y me están diciendo que los intereses, en este caso eran 24 cuotas, de 0 a 24, es un tercio de lo que se pagó por todo concepto. Entonces, nos están diciendo cuánto es, por un lado, estos intereses de 0 a 24, que es un tercio de lo que se pagó por todo concepto, y por otro lado, nosotros sabemos que para sacar los intereses entre un periodo determinado podemos aplicar esta fórmula. Esto para poder saber de dónde vamos a despejar la tasa de interés. ¿Sí? Nuestro objetivo, recuerden, que es sacar la I. Entonces, por un lado tenemos que los intereses que se pagaron de 0 a 24 es un tercio por la sumatoria pagada total, y por otro lado sabemos que los intereses de 0 a 24 lo podemos calcular de esta manera, que son las 24 cuotas por la C1 menos H, ¿sí? Esto es H, T por I, por K menos M menos 1 sobre 2, menos la T minúscula. Si hasta acá estamos reemplazando los valores de la fórmula que vimos para calcular los intereses. ¿Sí? Nada más que expresamos el H como T por I, T lo expresamos sobre C0 sobre 24, ¿sí? Valor del préstamo dividido N, que son datos que ya sabemos. Entonces, lo que estamos haciendo es igualar la fórmula que nosotros sabemos para calcular los intereses en un periodo determinado, en este caso de 0 a 24, por el dato que me está dando el enunciado que valen los intereses de 0 a 24. Si acá me podría haber dado un monto determinado, 1.000 pesos, o lo quiso complicar un poco más y me dijo que es un tercio de lo que se pagó por todo concepto. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es igualando la fórmula que nosotros conocemos para calcular los intereses en un periodo determinado por el monto, que en realidad no es un monto, sino que es una ecuación de cuánto valen esos intereses de 0 a 24 que me dice el enunciado, que es un tercio de lo que se pagó en todo concepto. ¿Hasta acá alguna duda de lo que estamos haciendo con estas dos fórmulas?
¿No hay dudas? No, está claro. Entonces, gracias. Entonces, ahora lo que básicamente vamos a tener que hacer es, nuestro objetivo es despejar nuestra I. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a acomodar un poco esto. Primero, 24 menos 0, nos queda 24. Acá nos queda todo lo del corchete, que es C1 menos S0 por 24 por I, por 23 sobre 2, menos S0 sobre 24. Y de este lado, achicamos un poco los números. Si 24 dividido 2 por 1/3, me quedaría 4 por C24 más C1. Y hasta acá es lo mismo que arriba, achicado un poco. Ahora, nosotros queremos despejar esta I de acá. Entonces, para despejar esta I de acá, tenemos que saber cuánto vale C1, o mejor dicho, C1 lo podemos expresar en función de C0 y de la tasa de interés. ¿Sí? C1 es la amortización, que es constante en todas las cuotas, que es S0 sobre N, y la parte de interés de la primera cuota es el valor del préstamo por la tasa de interés. Entonces, despejando un poco, ¿sí? Y ya reemplazando, también acá sabemos que la C24, o sea, la cuota en el momento 24, la podemos expresar en función de la cuota 1 menos 23 por H. Y acá lo que queremos armar es, digamos, llegar a tener una ecuación o expresar todo en función de algo. ¿Sí? En este caso, en función de C0 y de la tasa de interés. Acá tenemos C24, tenemos C1, tenemos C1. Entonces lo que hacemos es expresarla en función de C0 y de C1. Entonces, reemplazando, por ejemplo, C1 por los datos que tenemos, ¿sí? Acá también, C1 y C24 lo expresamos en función de C0 y CI. Acá empezamos a acomodar un poco. ¿Sí? Esto después miren el despeje, pero lo que quiero mostrarles es cómo llevamos a una ecuación que tenemos acá como incógnita S0, C1 y C24 y bueno, y también C1, cómo estamos llevando todo a que me quede una ecuación en función de C0 y CI. Acá ya tengo todo en función del valor del préstamo y la tasa de interés. Seguimos acomodando y con el objetivo de dejar, me va a quedar de un lado C0 y del otro lado C0, así que eso se va a cancelar y vamos a poder despejar la tasa de interés que va a ser del 4%. Miren después este despeje, así no perdemos tiempo en sacarlo, pero básicamente lo que hicimos es plantear la igualdad según la fórmula para despejar los intereses entre un periodo determinado y lo que me dice el enunciado de cuánto valen esos intereses. Como tenemos una sola ecuación y acá tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas, lo que tratamos de hacer es achicarlas, ¿sí? Entonces C24 y C1 sabemos que lo podemos expresar en función de las otras dos incógnitas que son C0 y CI. Una vez que tenemos todo en función de C0 y CI, empezamos a acomodar los términos. Los C0 se nos van a cancelar porque los tenemos en ambos lados, ¿sí? Lo tenemos acá y lo tenemos acá. La tasa de interés la tenemos acá. Así que cuando acomodamos todo, nos va a quedar esta expresión de acá, que es un paso anterior, donde los C0 se me van a cancelar y la tasa de interés me va a quedar sola. Entonces, nada, es un poco rebuscado este ejercicio, sí, sobre todo esta parte de acá de que los intereses es una progresión aritmética, o sea, los intereses es la suma de todo concepto pagado, que eso sale como una progresión aritmética, perfectamente les podría haber dado un número, pero nada, no se mareen mucho con este ejercicio, quiero que igual acá lo tienen, cómo se resuelve, que lo entiendan. Si no hay dudas en cuanto al procedimiento, obviamente pregúntenme, si no después vean el despeje de cómo fuimos haciendo para llegar a la tasa de interés. ¿Dudas? Bueno, vamos con el 10. El 10 dice, en un préstamo otorgado por el sistema alemán se sabe que las dos últimas cuotas son C10 y C11, que me dan un monto determinado, determinar los intereses totales y el importe del préstamo. Entonces, me están dando la cuota 10, que vale 2.686, y la cuota 11, que vale 2.472.
Y me están preguntando primero los intereses totales. Y para los intereses totales tenemos que aplicar esta fórmula, pero para poder aplicar esta fórmula acá necesitamos conocer algunos datos previamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, para calcular la cuota 1 necesitamos el valor del préstamo y la cantidad de cuotas que va a tener este préstamo. Vamos a tener que calcular, el H que sale en función de T minúscula. Entonces, antes de aplicar la fórmula de intereses totales, vamos a tener que saber algunos datos como cuánto vale el préstamo, ¿sí? La cuota de amortización y la tasa de interés, que no está dando ningún dato, solamente me está dando dos valores de cuota. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es con estos dos datos de cuota, ver cómo empezamos a despejar o desglosamos, ¿sí? Un poco los datos. Entonces, empezamos a desglosar estos datos, ¿sí? Sabemos que la cuota 11 está formada por la amortización en el momento 11 más los intereses en la amortización 11, y también lo podemos plantear como la cuota anterior menos H, ¿sí? Porque vimos que cada cuota va decreciendo en una proporción fija que denotamos H. Entonces, la cuota 11, si tenemos el dato de la cuota 11 y tenemos el dato de la cuota 10, podemos despejar cuánto vale H. ¿Para qué nos sirve saber cuánto vale H? Dijimos que H es los últimos intereses de la última cuota. ¿Sí? Acá ya como dato en el enunciado nos están diciendo que las últimas dos cuotas son cuota 10 y cuota 11. O sea que sabemos que la última cuota es en el momento 11. Entonces, si nosotros sacamos H, sabemos que eso van a ser los intereses del momento 11. ¿Sí? Recuerdan lo que vimos más arriba. Por ser la última cuota, los últimos intereses que vamos a pagar en la última cuota es el último H, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros sabemos ahora nuestro I11, que es igual a, que sale en función de H, y tenemos el dato de cuánto vale la cuota 11, podemos despejar el T minúscula, ¿sí? Podemos despejar cuánto vale la amortización. Y cuando despejamos el T11, que es la cuota de amortización en el momento 11, al estar en un sistema alemán, ya sabemos que va a ser constante para todos los periodos. Eso como un dato. Entonces vean cómo con dos datos de cuota, sabiendo que es la última, podemos despejar el H, y una vez que tenemos el H y el valor de la cuota, sacamos la amortización, que va a ser igual para todos los periodos. También podemos sacar, aplicando la fórmula de que H es igual al total amortizado por la tasa de interés, sabemos cuánto vale H, sabemos cuánto vale la amortización, por ende podemos despejar nuestra tasa de interés. ¿Sí? Y también sabiendo que la amortización que ya despejamos, que es de 2.257, y sabiendo que el N son 11 cuotas, ¿sí? Porque me lo decía el enunciado que la última cuota era la 11, podemos sacar el valor del préstamo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vean cómo con dos datos distintos, en este caso la última cuota y la anterior, pudimos despejar la tasa de interés, la amortización y el valor del préstamo. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, si no hay duda seguimos. Ahora sí, ya con todos estos datos vamos a poder calcular los intereses, que era lo que nos pedía en todo el periodo. Los intereses de 0 a 11, entonces van a ser 11 por la cuota 1. La cuota 1 está formada por interés y amortización. Ya tenemos el valor del préstamo, sabemos cuánto es el N y tenemos también la tasa de interés, así que podemos sacar cuál es el valor de la cuota 1, y por ende ya tenemos la amortización, o ya sabemos cuánto vale T minúscula, tenemos la tasa de interés, así que tenemos todos los datos una vez que tenemos la cuota 1 para despejar los intereses entre un periodo, en este caso los intereses totales del plazo. ¿Dudas con este ejercicio? Entonces, de vuelta, vean, o sea, lo importante es, además de saberse ya una vez que saben sacar la cuota, los intereses, la amortización, es empezar a ver estas relaciones según qué datos nos dan, cómo podemos ir despejando el H, y si tenemos el H, qué significa, y si tenemos ahí, podemos sacar sabemos que H es T por I, y si tenemos T, podemos sacar I, etc. Ir despejando de las ecuaciones que sabemos y que tenemos los datos que
nos van pidiendo o necesitamos para calcular lo que nos piden. Vamos con el ejercicio 11. El 11 dice, el 5 del 3 del 97 se otorga un préstamo de 10.000 pesos, pagaderos en 4 mensualidades consecutivas que incluyen el 0,8% de interés mensual mediante el sistema alemán. Se acuerda que la primera cuota será abonada el 5 del 7 del 97. Se pide calcular el valor de la primera cuota y efectuar la marcha del préstamo. Entonces, lo primero a ver acá es que el 5 del 3 del 97 me otorgan los 10.000 pesos, pagaderas en 4 mensualidades consecutivas. Entonces, si el 5 del 3 me dan el préstamo y se pagan en 4 mensualidades consecutivas, la primera cuota tendría que estar el 5 del 4 del 97. Ahora, por enunciado me dice que se acuerda que la primera cuota será abonada el 5 del 7. O sea, acá hay un diferimiento. Y acá si hay un diferimiento, recuerden lo que tenemos que hacer es capitalizar el valor del préstamo que tenemos en el momento 0, llevarlo hasta un periodo antes de la primera cuota. ¿Sí? ¿Qué significa un periodo antes de la primera cuota? Si las cuotas son mensuales, lo llevo un mes antes. Si las cuotas son anuales, lo llevo un año antes. ¿Sí? Entonces, de vuelta, me prestan a mí el 5 del 3, se va a pagar la primera cuota el 5 del 7, por ende yo lo tengo que llevar hasta un periodo antes de la primera cuota, lo tengo que llevar hasta el 5 del 6 del 97. Entonces, si yo lo tengo el 5 del 3 y lo quiero llevar al 5 del 6, lo capitalizo por 3 meses. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular un S0', que va a ser nuestro nuevo valor del préstamo, que va a ser el valor del préstamo original capitalizado, en este caso, bajo régimen compuesto por 3 meses. Entonces, a mí me habían prestado 10.000 pesos, pero como hay un diferimiento, yo voy a considerar que mi nuevo valor del préstamo es de 10.241,92. ¿Y por qué lo llevamos un periodo antes? Porque suponemos que el préstamo es vencido, ¿sí? Y todas las fórmulas que vimos suponen que el valor del préstamo es vencido. Por eso lo estamos calculando un periodo antes. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro nuevo valor del préstamo sin diferimiento... Siempre que haya que calcular un diferimiento, como siempre que vemos las cuotas son vencidas, siempre va a tener que ser un periodo antes de la primera cuota. Exactamente. Ok, gracias. De nada. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro S0', nos olvidamos del S0 original. ¿Sí? A partir de ahora, este es mi nuevo valor del préstamo y sobre esto ya no tengo ningún diferimiento. ¿Sí? Ahora resuelvo el ejercicio como siempre, donde este sería nuestro C0 sin diferimiento. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien le quedó alguna duda? Porque ha pasado en ejercicios de parciales que por ahí lo capitalizan a cualquier otro periodo o lo llevan sobre la primera cuota y ya el ejercicio está mal, porque las fórmulas obviamente están mal. Entonces, prestenle atención cuando hay un diferimiento, ¿sí? Bien, entonces, volviendo un poco al ejercicio, una vez que ya salvamos esta parte del diferimiento... Perdón, profe, perdón, sí. ¿Podrías explicar de vuelta lo del diferimiento? Sí, como nosotros dijimos que el valor del préstamo se paga vencido, es decir, un periodo después. Si tenemos un diferimiento, tenemos que resolver esa diferencia, ¿sí? Porque acá me está diciendo, me lo prestaron el 5 del 3 y me están diciendo que la primera cuota va a ser el 5 del 7. Entonces hay 4 meses de diferencia entre que me prestaron y que yo empiezo a pagar las cuotas. Entonces lo que hacemos nosotros es el valor del préstamo, que está en este caso en el 5 del 3, capitalizarlo hasta un periodo antes de la primera cuota, ¿sí? Para saber cuánto va a ser nuestro nuevo valor del préstamo que tenemos que considerar. Entonces, el S0 original, que eran 10.000 pesos, lo capitalizamos bajo régimen compuesto, en este caso 3 meses, porque lo queremos llevar hasta un periodo antes de la primera cuota. La primera cuota es el 5 del 7, queremos llevarlo al 5 del 6 y nosotros estamos parados en el 5 del 3. Así que ¿Siempre es un periodo antes? Siempre es un periodo antes porque consideramos que el préstamo es vencido. Genial, ok. Ahora, un periodo antes no es un mes antes, depende de la periodicidad de las cuotas, ¿sí? En este caso son cuotas mensuales, así que lo llevamos un mes antes. Claro, ok. Gracias. De nada. Entonces, una vez que tenemos nuestro S0', que va a ser como nuestro valor del préstamo, me pide calcular el valor de la primera cuota y efectuar el cuadro de marcha. Entonces, para calcular el valor de la primera cuota, sabemos que es amortización más intereses. La amortización sale de S0, en este caso se van a devolver por 4 cuotas, 4 mensualidades consecutivas, dice el enunciado.
así que va a ser S0 sobre 4 y los intereses va a ser S0 por la tasa de interés. Tenemos todos los datos, así que calculamos el valor de la primera cuota y después para la marcha, véanlo, ¿sí? Es básicamente ir despejando cada uno de los componentes. Sacamos primero siempre en el sistema alemán es más fácil la amortización, que es constante, y el T mayúscula que va sumando las T minúsculas. Y después para los intereses necesitamos saber los saldos de deuda, así que calculamos los saldos de deuda. Acá están las fórmulas genéricas, pero ustedes después si quieren, obviamente háganlo. Acá está el cuadrito. Van sacando los saldos de deuda y con eso van a sacar los intereses y después suman intereses más la T minúscula para sacar las cuotas. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en el ejercicio 1, lo hacen para este ejercicio. Acá están las cuotas, las fórmulas genéricas que tienen que aplicar para cada uno de los periodos. ¿Sí? Pero lo importante de este ejercicio es cómo resolvemos cuando hay un diferimiento, que eso se aplica para cualquier sistema, sea francés, alemán, etc. ¿Dudas? Bueno, vamos con el último ejercicio, que es el 12. Dice, luego de abonar la tercera cuota en la cancelación de un préstamo por 120 pesos, pactados en 5 pagos anuales vencidos al 18% anual, se estudia la posibilidad de extender el plazo original en 2 periodos, aumentándose la tasa un 2%. Calcular la última fila de la marcha. ¿Sí? Entonces, primero me dice, de vuelta, luego de abonar la tercera cuota en la cancelación de un préstamo por 120 pactado en 5 pagos. O sea, eran 5, originalmente son 5 cuotas, me prestaron 120 pesos y yo pagué ya 3 cuotas. Entonces, si pagué 3 cuotas, me faltan pagar 2 cuotas más. Y ahí están queriendo extender el plazo original en 2 periodos más, ¿sí? Aumentando la tasa un 2%. Y me están pidiendo la última fila. Si ustedes obviamente lo quieren graficar para que sea más fácil, tenemos originalmente de 0 a 5. En el 3 nos paramos, en la cuota 3 nos paramos porque ya se abonaron 3 cuotas y ahí lo que quieren hacer es extender 2 periodos más. O sea, vamos a tener 4 y 5, 6 y 7. Íbamos a ir hasta el momento 5 y ahora vamos hasta el momento 7. Ahora, esa cuota 4, 5, 6 y 7 es una cuota prima donde me cambia la tasa de interés. ¿Sí? Eso por si lo quieren graficar. Viendo un poco cómo se resuelve el ejercicio, entonces, de vuelta, teníamos 5 cuotas, quieren extender 2 más y me cambian la tasa de interés. Para las primeras 3 cuotas me estaban diciendo que la tasa de interés era el 18% y luego me cambian la tasa de interés a un 20%. Entonces, primero tenemos que pararnos luego de pagar la tercera cuota. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es ver cuál es el saldo de deuda luego de pagar la cuota 3 y con eso vamos a tener que plantear las nuevas características. ¿Sí? Entonces, si vemos la situación original, la cuota 1, que es amortización más interés, lo sacamos en función del valor del préstamo y la cantidad de plazos originales, que eran 5, y para los intereses es el valor del préstamo porque no cancelé ninguna cuota por la tasa de interés. Sabemos que la cuota 1 era de 45,60 pesos. ¿Sí? La amortización de la primera cuota o de la situación original, llamemos, era de 24 pesos, donde la situación original se iba a devolver en 5 cuotas. ¿Sí? Entonces, si ahora calculamos el saldo luego de pagar 3 cuotas, que así me dice el enunciado, pagó 3 cuotas originales, vamos a calcular el saldo de deuda. El saldo de deuda es el valor del préstamo por 1 menos la cantidad de cuotas que pagué. ¿Sí? En este caso pagamos 3 cuotas de las 5, entonces estamos debiendo 48 pesos, luego de pagar 3 cuotas. Y ahora me cambian las condiciones. ¿Sí? De vuelta, piensen en un gráfico, estamos en el momento 3, mi saldo de deuda luego de haber pagado las 3 cuotas es de 48 pesos debo, y eso que debo ahora lo quiero cancelar en 4 cuotas, ¿sí? Yo debía 2 y quiero extender 2 más, entonces ahora voy a pagar, o mi nuevo préstamo, si quieren pensarlo, es mi saldo de deuda o mi valor del préstamo es 48 pesos, que es lo que debo, y yo lo voy a cancelar con 4 cuotas, ¿sí? Con una tasa de interés del 20%. Entonces, ahora, mi nueva cuota prima
¿sí? Porque como me cambia la tasa de interés, ya el valor de la cuota que yo venía pagando, que eran de 45,60, ya no va más, porque extiendo el plazo y me aumenta la tasa de interés. La cuota en el momento 4, ¿sí? Que ya es una cuota prima, va a estar formado por amortización e interés. Esta amortización es el valor que debo, ¿sí? O el valor del préstamo, pero ahora piénsenlo como esto que yo estoy debiendo de 48 pesos lo resuelvo con nuevas condiciones. Así que estos 48 pesos que yo debo los voy a pagar en 4 cuotas, ¿sí? Dijimos que era la 4, 5, 6 y 7, porque se extiende 2 años más. Y la tasa de interés es del 20%. ¿Sí? Entonces ahora mi nueva cuota en el momento 4, prima, con las nuevas condiciones, que son en total 4 cuotas y una tasa del 20, es de 21,6. Y esta cuota 4 va a ir disminuyendo. ¿Sí? Una vez que nosotros ya sabemos una cuota con las nuevas condiciones, esta cuota va a ir bajando en H, que H era T por I. Entonces, T es S0 sobre N, que en este caso el N son 4 cuotas y el S0 es lo que yo debía, que eran de 48 pesos, por la tasa de interés. Lo que va a ir disminuyendo es H, que es 2,4, así que mi cuota 7 va a estar formada por mi cuota 4 menos 3 por H. ¿Por qué estamos calculando esto? Porque nos están pidiendo los valores de la última marcha, ¿sí? De la última fila. O sea, necesitamos la cuota 7, necesitamos el total amortizado al momento 7, necesitamos la T minúscula 7, necesitamos los intereses de la cuota 7 y el saldo de deuda. Entonces, esto es una forma de calcular la cuota al momento 7. ¿Sí? La cuota al momento 7, que es de 14,4, la sacamos en función de la primer cuota con las nuevas características y la disminuimos por H hasta el momento 7. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Luego el T minúscula 7 es el total amortizado, es la amortización, perdón, que es constante, ¿sí? Que en este caso lo que debíamos era 48 pesos y lo vamos a pagar en 4 cuotas, así que el T minúscula son 12 pesos, que es igual para todos los momentos. El total amortizado, que es el T7, ¿sí? Por ser igual al S0, va a terminar siendo 120 pesos, ¿sí? Que es el valor. Recuerden que el valor del préstamo es lo que terminamos como amortizando de forma total, así que si son 7 cuotas, el último renglón van a ser los 120 pesos. El saldo, o sea, el S7, que es el saldo de deuda luego de pagar 6 cuotas antes de pagar la cuota 7, va a ser el S0, que eran 48 pesos, por 1 menos 3 sobre 4, porque falta una cuota, que son justamente estos 12 pesos de amortización, y los intereses de la última cuota es el S7 por I, el I es del 20%. ¿Sí? Entonces acá calculamos el último renglón de la marcha, todos los componentes, pero con la condición de que me cambiaron la condición en el medio y calculamos el nuevo valor del préstamo y con eso todas las cosas que llevan después. ¿Dudas con este ejercicio? En general, cuando practiquen ejercicios de parcial van a ver que aparece mucho esto de cambio de condiciones, de diferimiento, ¿sí? Muchas veces aparece que en un momento determinado, luego de pagar ciertas cuotas, como dice acá, lo que quiere hacer es cancelar el préstamo con otro sistema, ¿sí? Por ejemplo, le dice un sistema francés. Entonces ahí lo que tienen que hacer es primero saber cuál es el saldo de deuda, como hicimos acá, que eran 48 pesos, y eso que deben pensarlo como un nuevo sistema, su S0, que lo van a resolver con nuevas características, ¿sí? Ya sea un sistema francés con más cuotas, menos cuotas, otra tasa de interés, etc. Pero lo importante es decir, bueno, yo ya pagué 3 cuotas, debo tanta plata, esto que debo lo voy a cancelar de esta nueva manera y pactar el nuevo sistema debiendo estos 48 pesos. ¿Sí? ¿Dudas? Con esto hicimos ya toda la práctica del sistema alemán. Una pregunta, después de esta práctica hay uno que se llama sistema alemán promedio. Ese no va. Ah, ok. De la guía, lo que es sistema alemán promedio no, igual es un solo ejercicio, pero ese no entra. Saltan directamente a lo que es sistema americano y sistema directo. Dentro del sistema americano pueden hacer todos, dentro del sistema directo, sí, también todos. Igual los vamos a ver el lunes. Nosotros tenemos de vuelta
clase práctica, donde ahí vamos a terminar lo que es el sistema de préstamos. Vamos a ver el lunes las dos prácticas, americano y directo juntos. ¿Dudas? Después en la práctica, al final de todo hay uno que dice sistema de préstamos, ejercicios adicionales. Tampoco hagan eso, directamente pasen a practicar ejercicios de parcial. O sea, de la guía son los 4 sistemas que estamos viendo, no el sistema alemán promedio, no los ejercicios adicionales. Después de hacer los 4, para seguir practicando, recomiendo sí que practiquen ejercicios de parcial. Bueno, si no hay dudas, con esto terminamos la clase. Que tengan buena semana y nos encontramos el lunes. Chao, gracias. Chao, gracias.